CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Lunes 21 de noviembre de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea, transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Un saludo a nuestros cibernautas que nos acompañan en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com y también en Canal 25 que nos ven a las 9 de la noche. Este lunes contamos en nuestros estudios con un especialista en el desarrollo de sistemas de apoyo para la gestión de emergencias y tiene una formación sólida en el diseño de tecnologías de información para la salud. Dirige actualmente una misión internacional orientada a la investigación de calidad a nivel regional y programas de alcance en América Latina y el Caribe. Su presencia en el país responde a la conferencia Continuidad de Negocios que organiza la revista El Economista en la Prensa Gráfica y Avance, Centro de Negocios. Está con nosotros en nuestros estudios Andrés Calderón, él es director asociado de Stephenson Disaster Management Institute o el Instituto de Manejo de Desastres en Estados Unidos. Andrés, bienvenido, un gusto. Mucho gusto. ¿Qué tal, Andrés? ¿Llegamos cuándo? ¿Ayer? Llegué el día sábado por la tarde. Y bueno, entonces invitado por Avante y El Economista, ¿no? Claro. Mañana hay una actividad, entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, hay una conferencia dirigida a qué sectores. Estamos dirigiéndolo al sector empresarial en la parte de continuidad de negocios, gestión de riesgo y comunicación en crisis. Ya, esto es para un sector muy en particular de nuestro país. ¿Quiénes son los que pueden asistir? ¿Cuál es el perfil de la gente que ustedes esperan en esta actividad o con quienes esperas compartir un poco tus conocimientos? Realmente todos los sectores van a tener algo que se pueden llevar de esta conferencia, ya sea empresa pequeña o empresa grande. Todos pues tenemos estas vulnerabilidades, más que todo en nuestros países, donde podemos estar expuestos a un desastre. Claro, bueno, tenemos tiempo para ir hablando despacio un poco, para conocer ejemplos, para saber de qué es esto, porque no sé, tengo la impresión que en El Salvador es poco lo que sabemos sobre esto de la gerencia de situaciones de emergencia, situaciones de crisis. Pero antes de comenzar en esto, creo que es importante saber, porque si tú eres salvadoreño, ¿no? Claro, sí, yo nací en El Salvador y pues me crié en El Salvador, viví aquí hasta los 21 años y tuve la oportunidad de ir a los Estados Unidos y ahora pues ya vivo allá hace 25 años. ¿Y allá te desarrollaste en qué áreas? ¿Cómo comenzaste? ¿De qué manera entraste a este tema, por ejemplo? Yo comencé trabajando más que todo en la parte de tecnología, sistemas de información, en la parte de matemáticas aplicadas, simulaciones, modelaje, pero toda mi vida me he dedicado a la gestión de riesgo, trabajando en diferentes áreas, coordinación, entrenamiento, más que todo para la parte de FEMA, la parte del Estado en la coordinación de manejo de desastres. Y ahora pues trabajo con la universidad como director del centro en el ámbito de manejo de desastres. Y por ejemplo con FEMA, un poco ahí, ¿cuál fue el trabajo o la experiencia con...? Con ellos les ayudamos a coordinar las actividades alrededor de muchas de las partes donde hay demasiado químico en las regiones de los Estados Unidos, en la parte de hazmat, de muchos de los materiales químicos, y cómo pues coordinar las actividades con las comunidades y con otras agencias que responden a esos tipos de actividades. Pero el ingreso a esto, porque no sé, tengo la impresión de que es nuevo para nosotros. En Estados Unidos me imagino que esto de la administración o la gerencia de situaciones de crisis es bastante nuevo, ¿no? Sí, o sea, realmente el campo es bastante nuevo, en la parte preventiva más que todo. En la parte de respuesta pues tienen sistemas que ya están un poco más maduros, pero en la parte de prevención, en la parte de continuidad de operaciones, en la parte de continuidad de operaciones para empresas, esto es un campo nuevo. ¿Qué es lo que, en qué momento es que crees tú que se despierta la curiosidad de un poco de algunos sectores en Estados Unidos de poder responder a estas situaciones donde se piensa, por ejemplo, que hay que crear algunos instrumentos para poder hacer frente a situaciones de emergencia? Realmente se da en dos líneas. En la primera línea pues es
la línea de poder avanzar de una forma estratégica la competencia de una compañía, poder establecer pues un marco para poder para poder tomar ventaja de un desastre, para poder crecer en una compañía, por ejemplo. Hay estrategias que te permiten hacer esto. Y hay otra forma, pues, es poder defender la parte de la compañía de lo que han invertido y poder mantener esta inversión y no ser afectados tanto por un desastre. Ahora, tradicionalmente, ¿cómo han actuado o actuaban las empresas en el pasado en Estados Unidos? Porque, bueno, ya vamos a ir hablando entonces, metiéndonos en materia para que nos expliques un poco cuál es la idea de que tienes de que durante tu conferencia magistral la gente que llegue pueda empaparse más de esto. Pero, por ejemplo, de manera tradicional, ¿cómo las empresas enfrentaban las situaciones diversas? Porque tengo la impresión de que estamos hablando de administración o gerencia de situaciones de crisis que se derivan, por ejemplo, del cambio climático, todo lo que pasó ya con Katrina en Estados Unidos, pero también hay otra faceta que tiene que ver con una crisis o un desastre que tiene que ver directamente con, por ejemplo, hoy que está de moda la situación convulsa de la economía, ¿no? Claro. Pero me gustaría que nos explicara un poco cómo las empresas en Estados Unidos abordaban en el pasado las situaciones de crisis, es decir, lo hacían de forma empírica, ¿cómo reaccionaban? Realmente la reacción generalmente se daba de una forma desorganizada. La reacción pues era una respuesta, no era una cosa planeada. La planeación es crítica en ese sentido. Tú no puedes tomar una respuesta sin haber planeado realmente cuáles son tus necesidades, sin haber tenido diferentes escenarios en los cuales pueden afectarte durante un desastre. Entonces la idea es de que como empresa, tú puedes reconocer cuáles son tus vulnerabilidades, poder establecer entonces marcos bajo los cuales tú puedes operar, establecer, la mejor manera de explicarlo es con un ejemplo, ¿verdad? De cuántas veces se te ha ponchado a ti la llanta yendo a un evento importante. Generalmente pues sucede en la manera más inoportuna. Nosotros todos generalmente tenemos una llanta de repuesto, claro, la cual nosotros utilizamos en esos momentos. O sea que hubo una prevención, un planeamiento en poner esta llanta de repuesto en su lugar. La parte que ha cambiado mucho en la filosofía es que nosotros ahora tenemos que empezar a darnos cuenta si la llanta de repuesto tiene aire o no. Porque no nos queremos dar cuenta de que tenemos una llanta de repuesto sin aire en el momento en que más necesitamos esa llanta. De acuerdo, me interesa la figura, porque bueno, creo que eso nos da pie para poder seguir analizando. Debo hacer en este momento una primera pausa y regresamos con el tema. ¿Te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, nos acompaña en nuestros estudios Andrés Calderón, director asociado del Instituto de Manejo de Desastres Stephenson en Estados Unidos. Andrés, nos quedábamos con el ejemplo decías, todos tenemos una llanta de repuesto, en el corte comercial te decía, bueno, sí, algunos no la tienen, ese es el caso más extremo, el caso más grave.
Otros tenemos la llanta de repuesto, pero tampoco a veces verificamos si tiene aire esa llanta de repuesto y cómo responder ante una situación de emergencia. Pero bueno, hablemos un poco de esa figura para ver cómo la podemos llevar al otro extremo que tiene que ver con una empresa. Claro, o sea, generalmente tenemos una llanta de repuesto, planeamos, invertimos en la llanta, pero no chequeamos realmente si la llanta tenía aire. El 50% de las empresas no tienen un plan de emergencia de manejo de crisis. El otro 50% invirtió en un plan de manejo de crisis. De ese 50% que tiene un plan, el 50% es adecuado. El otro 50% no es adecuado. Entonces podemos tener una llanta de repuesto, pero puede ser que en el momento que la necesitemos no sea la solución adecuada. Puede ser que tengamos que tomar un taxi en ese momento para poder llegar al lugar que necesitamos llegar. O sea, sí hay la posibilidad de encontrar una solución a esa emergencia. Exactamente. Pero es caro. Te resulta más caro. Es posible de que tú no tengas un taxi en el momento que tú lo necesitas. Tienes que dejar el vehículo en algún lugar en el cual pues no puede estar en una zona, puede ser que sea una zona que no sea segura. Claro. O sea que el riesgo de tu empresa en ese momento se incrementa. Tú no tienes un plan, el plan no es adecuado, o sea que tú no sabes exactamente en qué momento vas a tomar la siguiente pauta para proteger tu situación, para poder llevar a cabo tu misión. Ahora, pongamos este ejemplo de la ente entonces en una empresa concreta, con nombre y apellido. ¿Cuál es el caso más indicado que pensarías tú que podría tomarse como referente, es decir, en este caso, cuándo aplicó la llanta de repuesto, cuándo se utilizó, cuándo no se utilizó, por ejemplo? Pues hay muchos ejemplos. Posiblemente el ejemplo en el cual nosotros trabajamos directamente fue recientemente en el caso de la petrolera BP. Ellos tenían un plan de manejo de emergencias, puesto que son regulados y requieren tener ese plan. Lastimosamente, pues el plan no había sido actualizado, o sea que ninguno de los teléfonos de emergencia que se encontraban en este plan funcionaban. Mucha de la gente pues actuó en el plan y no funcionó. O sea, esto es lo mismo de que en nuestro país, que hay tantos terremotos, es lo mismo de que se intente todos los años capacitar al personal. En un caso puede ser que no se capacite, en el otro puede ser que se capacite, pero con técnicas tampoco que son adecuadas. Y la otra es que la empresa tampoco se esté actualizando. El problema que nosotros tenemos es un problema cultural. No es un problema únicamente de la región latinoamericana, sino que también es un problema mundial. Realmente la prevención es un cambio cultural el cual nosotros tenemos que llevar a cabo. Para que el ser humano pues pueda tomar conciencia de la prevención, para que el ser humano pues se dé cuenta de que tiene que ir a chequear el aire de la llanta, aunque sea una vez al año, una vez cada 2 años, tiene que haber una conciencia de prevención. Y esa conciencia de prevención pues únicamente se da en aquellos que han tenido que responder a emergencias una detrás de otras. Nosotros en Luisiana pues hemos tenido esa desgracia de haber tenido Katrina, haber tenido inundaciones, haber tenido el incidente de BP, y parece que para nosotros pues cada año se nos recuerda las necesidades de prevenir, y entonces esa es la razón por la cual el instituto se dedica a estudiar cuáles son los cambios culturales necesarios para poder llevar a cabo este tipo de prevención tan necesaria. Ya, ¿y por qué una empresa en un momento determinado puede tener prevención y en otro caso puede que no tenga prevención? ¿Por qué las empresas tienen ese problema? ¿Es por falta de recursos, por falta de capacitación, por falta de conciencia de entender que es necesario contar con un plan contingencial ante estas situaciones? Yo creo que nuestras empresas realmente se ven afectadas por el tratar de apagar incendios, el día a día, el actuar tratando de reparar pues muchos de los problemas sistemáticos que existen dentro de las operaciones de nuestras empresas, y perdemos mucho el riesgo que existe en no resolver muchos de esos problemas sistemáticos a largo plazo. Eso es lo que nos afecta.
si nosotros trabajáramos poco a poco en formar esa conciencia de manejo de riesgo, en formar esa conciencia de prevención, realmente es una conciencia, y no solamente es del liderazgo de la empresa, sino que es de todos los empleados, es de todo el país, es de todo el mundo. Es una parte pues que nosotros nos enfocamos al día a día. Nosotros venimos el día lunes al trabajo y nos encontramos con el correo electrónico lleno, empezamos a trabajar, inmediatamente comenzamos nuevamente la rutina del día a día y nos olvidamos de los cambios sistemáticos que se tienen que dar para poder resolver muchos de los problemas que tienen una visión a largo plazo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia, Andrés, entre una empresa que tiene un plan de contingencia ante situaciones de eventualidad, ante una crisis, con la que no tiene nada? La diferencia es que la empresa que lo tiene ha ido a través de un proceso que le permite comprender las diferentes vulnerabilidades a la cual la empresa puede estar afectada. Y ese proceso le enseña a la empresa a cómo responder. Les identifica cuáles son las vulnerabilidades que ellos tienen como empresa, cuáles son los agujeros que ellos tienen que llenar. Ellos lo han practicado como una empresa completa. Entonces cada parte de la empresa sabe realmente cómo va a funcionar, tanto en operaciones normales como en operaciones de crisis. Claro, yo pienso en lo inmediato en nuestro país, que tenemos terremotos, tenemos muchas inundaciones. Hace pocos días atrás pasamos casi 10 días de lluvias. Entonces, ¿cómo una empresa debe enfrentar ese tipo de situaciones? Debo hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, si nos explicas entonces, por ejemplo, qué pasa con toda la cadena de producción, porque las empresas tienen que seguir produciendo. La gente sigue consumiendo productos, sigue consumiendo alimentos. Entonces, ¿cómo hacer en esos casos? Vamos a una pausa, volvemos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Andrés, un poco la inquietud en el punto anterior tenía que ver entonces con esto de cómo las empresas se enfrentan a las situaciones de un desastre natural, lo que tuvimos con las lluvias en nuestro país. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden diagnosticar, digamos, en una empresa, y después entonces cómo es que ustedes pueden sugerir cómo responder ante esa situación? Sí, realmente pues nuestras zonas tienen una tendencia a ser mucho más vulnerables. Se ha dado un incremento en la cuestión climática en los últimos años, la cual nos hace más vulnerables como países. Claro. Realmente pues la parte de las lluvias es una cuestión que tú sabes exactamente cuándo sucede. Tú te das cuenta cuando comienza a llover, tú te has dado cuenta que no para de llover. Lo mismo con el terremoto. Tú te das cuenta cuando sucede un terremoto. Lo que tú no te das cuenta fácilmente es cuando comienza una sequía, por ejemplo. Entonces hay una diferencia entre el tipo de evento donde tú puedes reconocer los patrones y tú puedes comenzar a tomar acciones al respecto, ¿verdad? Cuando tú tienes una sequía, por ejemplo, tú no te das cuenta cuándo es que esa sequía comienza, y te das cuenta cuando ya han pasado varias semanas de que no ha llovido, y entonces ya puedes comenzar a tener problemas alimenticios. El problema que tenemos ahora en este
en estos momentos en las empresas es que estamos interconectados realmente a través del mundo. Todas nuestras empresas pues tienen suplidores, hacemos mucho de lo que se llama outsourcing, ¿verdad? Claro. Que contratamos a otras empresas para que nos ayuden con ciertas partes que no son realmente de nuestra competitividad. Tenemos unas empresas pues que estamos interconectados completamente. Entonces dependemos mucho de la respuesta de otras empresas. Es por eso que este tema de la continuidad de negocios es tan importante, porque entre estas dependencias de las diferentes empresas, tú te tienes que asegurar de que tus proveedores, tanto como a los que tú suples, tengan este tipo de planes en su lugar. Porque de esta forma tú te puedes asegurar de que puedes manejar el riesgo de poder llevar un producto al mercado. Ya, Andrés, ¿y si es posible tener un plan contingencial para hacer frente a esas situaciones inesperadas en una empresa? Porque vuelvo al ejemplo de las lluvias. Por ejemplo, ¿cómo mantener operando una empresa? Estamos hablando de una empresa gráfica, por ejemplo. ¿Cómo hacer para que, primero, los trabajadores que tienen que desplazarse desde muchos lugares del país vengan a la empresa para poder seguir desarrollando? Luego, la producción que no se detenga. Luego, ¿cómo hacer para que el periódico se distribuya a nivel nacional, por ejemplo? Entonces, Claro. Uno piensa en esos casos, ¿cómo hacerlo? Realmente lo que las empresas tienen que hacer es identificar cuáles son las funciones críticas de la empresa. Hay posiciones críticas tanto a la hora de la venta como a la hora de la producción, a la hora de la operación. Esas funciones críticas tienen que estar en su lugar para que la empresa pueda llevar a cabo su misión. Cada empresa pues tiene un nivel de degradación el cual se puede llevar a cabo. Si tú dejas, por ejemplo, de facturar por un día, no es un problema grande. Claro. Si tú dejas de facturar por una semana, puede ser que tú puedas continuar después de una semana sin ningún problema. Dejar de facturar después de un mes, 2 meses, ese puede ser un problema muy grande. Entonces la función de facturación, por ejemplo, es una función que no es crítica en un día, en una semana, pero puede ser muy crítica después de un mes o de 2 meses o 3 meses para una empresa. Lo que no es lo mismo, por ejemplo, del caso del papel para un periódico. Exactamente. Entonces tú, dependiendo del tipo de riesgo que tú tienes, tú vas a manejar tus inventarios de papel para asegurarte de que vas a tener suficiente materia prima para tu producción, ¿verdad? Entonces es ahí donde tú estableces los parámetros basados en el riesgo que tú puedes llevar a cabo. Tú haces el análisis de riesgo y puedes determinar qué niveles de inventario tú tienes que tener en producción para poder sacar el papel hacia adelante, para poder sacar la prensa hacia adelante. Claro, ¿y cómo se ve? Bueno, Estados Unidos evidentemente en este tipo de cosas están muy avanzados, ¿no? Están muy desarrollados. ¿Cómo se ve El Salvador? Realmente la diferencia pues es que muchas de las empresas americanas han tomado la parte de prevención un poco más en serio. Ellos han hecho los estudios, han establecido cuáles son esas pautas y poco a poco se han ido corrigiendo esos problemas. O sea, una empresa no va a poder resolver estos problemas del día a la noche. Tienen que haber muchos cambios pues en una empresa, pero al identificar cuáles son las prioridades, tú sabes dónde es que tú vas a comenzar a hacer los cambios. Nosotros sabemos realmente como empresarios, sabemos dónde están nuestras vulnerabilidades. Muchos de nosotros las sabemos. La mejor persona para preguntarle es la persona que está a cargo de la operación, la persona que está a cargo de la distribución. Ellos saben dónde están las vulnerabilidades. Lo que no hemos hecho es, de una forma estructurada, poder capturar toda esa información, poderla llevar al liderazgo de la empresa, poder darle prioridad a esas situaciones y poder poner en marcha los planes para poder comenzar a bajar el riesgo de estas empresas poco a poco. Andrés, ¿y hay empresas que en Estados Unidos, por ejemplo, han cerrado debido a la falta de un plan que se anticipe a estos escenarios? Claro que sí. Nosotros vimos mucho esto durante Katrina. Muchas de la pequeña empresa pues desapareció. También vimos empresas que tomaron
ventajas en el mercado debido a la vulnerabilidad que se dio durante Katrina. Una impresora, por ejemplo, en Nueva Orleans, tenía un plan muy bueno y esta impresora creció de una forma increíble, puesto que la competencia no pudo funcionar y ellos sí tenían un plan, salieron hacia adelante y han logrado crecer y acapararon el mercado. Entonces aquí te das cuenta de una forma en que un plan de manejo de riesgo, un plan de continuidad, le dio ventaja a una compañía sobre las demás en un mercado. De acuerdo. Hacemos otra pequeña pausa. Volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, nos ha escrito a través del chat que tenemos habilitado en este momento Nicolás Beltrán desde Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Dice, yo creo que El Salvador debería tener un sistema de vigilancia computarizado que indique la trayectoria y la magnitud, ya sea de vientos. Bueno, se extiende, pero se corta la idea, que tiene que ver obviamente con la cuestión de los desastres naturales. Andrés, cuando hablábamos en el segmento pasado de cómo la interconexión que hay a nivel mundial de todas las empresas, de todos los negocios, esto es importante, pero bueno, cada país ha ido mejorando sus niveles de identificación, por ejemplo, para anticiparse. Acá en el país no teníamos radares hace algunos años, ahora hay radares, uno puede saber en tiempo real dónde está lloviendo, dónde no llueve, o sea, ya creo que son avances importantes, pero es crucial contar con la información básica también, ¿no? Para no solo contar con un plan, sino tener la información adecuada. Un terremoto, por ejemplo, es difícil advertirlo, pero en el caso de las lluvias al menos da chance que si se tienen buenos instrumentos tecnológicos se puede contar con alguna información anticipada. Claro, o sea, siempre tratamos de poder hacer un forecast, poder entender pues qué es lo que va a suceder. Tratamos de hacer la simulación, los modelajes para poder identificar qué es lo que nos va a pasar en el futuro. Realmente este tipo de tecnología es necesaria a la hora de tomar una respuesta a una emergencia. Realmente sucede el desastre y nosotros tenemos que saber cuál es la situación para poder para poder llevar a cabo las funciones de rescate, ¿verdad? Después de haber tomado esas funciones de rescate viene la reconstrucción. La parte en la cual nosotros nos enfocamos es en la parte de la prevención, que viene mucho antes de los desastres. Nosotros pues realmente asumimos que el desastre ha sucedido, asumimos que va a suceder, eventualmente vamos a tener un terremoto, eventualmente vamos a tener una tormenta, eventualmente no vamos a poder salir de la ciudad, eventualmente vamos a tener que evacuar a ciertas zonas, eventualmente vamos a tener el problema. Entonces volvemos a que no nos enfocamos en la parte de la respuesta. La parte de la respuesta es una parte muy importante, claro, pero si nosotros logramos invertir en la prevención, cada dólar que nosotros invertimos en la prevención son $4 que nos ahorramos en la respuesta. Entonces, crear esa conciencia es lo más difícil que existe. Es difícil, por ejemplo,
a la hora de recaudar fondos. Muchas de las ONGs tienen ese problema. Es a la hora de la respuesta, a la hora que nos ha sucedido el desastre, para ellos es muy fácil poder recaudar fondos. Pero que una ONG pueda recaudar fondos para trabajar en cosas preventivas nos es difícil. Claro. Muchos de los voluntarios son voluntarios durante una respuesta. Se vio aquí en El Salvador durante las tormentas. Muchos voluntarios trabajaron muchas horas durante el evento, pero muy pocos voluntarios se dan a cabo para poder trabajar en la parte preventiva. Entonces la idea es en qué momento nos damos cuenta de que invertir en la prevención nos va a evitar mucho los daños en la parte de la respuesta. Claro, pero bueno, trabajar sobre la prevención implica a veces trabajar sobre cuestiones un poco abstractas, ¿no? O sea, que la gente a veces no logra ver qué es esto, cómo va a ser, hasta que se da el problema, entonces sí se puede saber si hubo prevención o no. Exactamente, entonces es por eso mismo, porque nosotros no podemos comprender cómo es que se va a utilizar ese dinero o esa fuente o si realmente va a suceder este evento. Cuando invertimos en la prevención, la primera pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿estamos botando el dinero porque es posible que nunca se me va a ponchar la llanta? ¿Ves? Es posible de que nosotros estemos gastando de más en un extinguidor porque es posible que nunca vamos a tener un incendio. Entonces es difícil para nosotros comprender que realmente en la prevención es donde nosotros tenemos que invertir. Nuestros problemas, como tú te das cuenta, en la cuestión de terremotos, por ejemplo, tú te das cuenta lo que sucedió en Haití y lo que sucedió en Chile. El terremoto de Chile fue 500 veces más fuerte que el de Haití. Chile únicamente tuvo 1% de la muerte que hubieron en Haití. Y realmente es porque Chile invirtió mucho en la parte preventiva, en la parte de construcción. Claro. El daño realmente no fue el terremoto. Fue un daño que fue ocasionado por falta de capacidad en la parte de la construcción en Haití. Exacto. Y el costo realmente de la construcción en Haití no hubiera crecido mucho si ellos hubieran seguido los procesos adecuados para construir. O sea que son las técnicas de construcción las cuales fallaron en Haití. No fue realmente un costo adicional que ellos hubieran tenido. Claro, ellos hubieran tenido un aumento en el costo de construcción, pero hubiera sido marginal a lo que ellos están viviendo en estos momentos. Exacto, y entonces con las empresas, ¿cómo opera esto? Porque lo estamos viendo en términos macro, digamos, pero en una empresa, en una pequeña empresa, uno piensa en las pequeñas, en las medianas empresas incluso. Claro. ¿Cómo pueden hacer para aplicar estos estándares? ¿Cómo reaccionar los costos? Porque todo tiene una inversión. Claro, exactamente. Todo tiene una inversión y muchas de las pequeñas empresas pueden tomar medidas, pues, a su medida para poderse proteger y poder prevenir desastres. ¿Lo puede hacer una pequeña empresa? ¿Lo puede hacer una mediana empresa? Lo puede hacer una pequeña empresa y lo puede hacer una mediana empresa. O sea, no estamos hablando solo sobre las grandes empresas que hay en los países. No. Parte del problema es que no comprendemos cómo es que nos vemos afectados durante un desastre, porque no nos hemos tomado el tiempo de poder sentarnos como empresa y poder tener el diálogo con las diferentes partes de la empresa que están responsables de las funciones de esta empresa. Una empresa tiene que saber cuáles son las funciones críticas y cuáles son las dependencias de sus funciones críticas contra las demás partes de la empresa. Pero realmente no es el conocer el proceso lo que va a ayudarle a una pequeña empresa a salir adelante. Es el tomar conciencia en la parte cultural, comprender realmente que la parte preventiva es necesaria. Muchos de los empresarios conocen dónde están sus vulnerabilidades. Lo que pasa es que están viviendo el día a día y no invierten en poder darle un remedio al problema que viene en un futuro. Entonces es esa conciencia de la parte preventiva. Ellos reconocen muy bien dónde están los riesgos, ellos saben muy bien dónde están las vulnerabilidades y hay procesos que ellos pueden seguir. Muchos de los que vamos a hablar el día de mañana son procesos pues que aplican tanto a empresas grandes como a empresas medianas y empresas pequeñas. El simple hecho de tener una lista de todos tus
empleados y tener un árbol de números de teléfono para poder llamarlos a todos. Yo no sé cómo se llama eso acá, pues, pero es un directorio telefónico. Un directorio telefónico de los empleados y pues algo tan básico como eso. Un mecanismo para poderlos contactar, para poder que los empleados sepan cuáles son las pautas a seguir dependiendo del tipo de evento a los cuales están reaccionando. El saber, por ejemplo, a qué momento es que se activa el plan de emergencia y cuáles son las pautas que se dan para ¿verdad? Tener toda esa planeación. Esa es una parte en la cual el costo es un costo mínimo cuando tú lo comparas al potencial de desastre, ¿verdad? Ahora, como hablábamos en los segmentos anteriores, saber cuáles son los puntos críticos, cuáles son los puntos vitales de operación de una empresa, ¿no? Claro. Porque puede que en algún momento determinado algo falle, pero eso que falla puede ser, si es en el cuerpo humano, por ejemplo, no es lo mismo que tenga un problema un dedo a que sea la cabeza la que tenga un problema, ¿no? Exactamente. Y la pregunta, pues, en el cuerpo humano es en qué momento nosotros comenzamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, la nutrición, el poder hacer ejercicio, la parte preventiva, es más, nosotros no lo hacemos muchas veces, no dedicamos el tiempo necesario a eso y nos vemos enfermos a largo plazo por no haber tomado esa medida de prevención. De acuerdo. Vamos a hacer otra pequeña pausa. Regresamos con más de la entrevista en línea. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, me decías, Andrés, de volver al ejemplo de Chile, el ejemplo de Haití en el caso de los terremotos, cómo reaccionaron y todo esto, y creo que es importante cómo llevar esos ejemplos siempre al caso empresarial de las empresas. Sí, realmente pues Chile es un país que tiene mucha más riqueza que Haití. Claro. Ha invertido también mucho en la protección, en la prevención. Es un país que ha tenido terremotos anteriormente, pues. Pero, por ejemplo, el problema que Haití tiene en estos momentos es que Haití ha perdido muchos de los registros de propiedad. Entonces, esto a ellos no les ha permitido poder recuperarse de una forma un poco más rápida. Es difícil, pues, que bancos o organizaciones te den un préstamo para que tú repares tu casa si tú no tienes realmente un registro de propiedad del cual tú tengas confianza. La inversión no ha llegado al país de la forma que se esperaba por esta misma razón. Es difícil, pues, invertir en un país que no tiene registros adecuados. Entonces Haití se encuentra en un problema por haber perdido muchos de los registros de propiedad. Eso se dio también en Katrina. En Katrina se perdieron muchos de los registros de nacimientos de muchas de las personas en Nueva Orleans, ¿verdad? Entonces, este es un problema crítico, por ejemplo, por muchas de las empresas tienen registros y estos registros, pues, son la vida de la empresa. Muchos de nuestros gobiernos, pues, tienen registros y estos registros son la vida de nuestros países. Entonces, proteger estos registros, no solamente tener el backup
que le llaman, ¿verdad? No solamente tomar una copia en un tape y mandarlo Exacto. a un lugar seguro, ¿verdad? Eso no es la solución completa. Hay que asegurarse de que ese backup pueda ser nuevamente leído. Muchas veces esos tapes tienen errores que no son monitoreados, ¿verdad? Nosotros tomamos la prevención en que tenemos el equipo, tomamos el backup, Claro. pero nunca nos aseguramos de que ese backup pueda ser restaurado. Esos son los pasos, los cuales los procesos estos de continuidad de negocios, de una forma estructurada, buscan a encontrar estos problemas y uno a uno darles prioridad para que tú los puedas resolver como empresa. Vuelvo con el tema de la inversión. ¿Es muy costoso esto? Realmente, pues, yo creo que lo que sucede es lo siguiente. Lo que sucede es que como empresa tú vienes y haces el proceso completo, sacas prioridad de cada una de las cosas que te pueden impactar. Como empresa tú no tienes que resolver ninguna de esas cosas. Tú simplemente, si tú no las resuelves, tú estás de la misma forma en que tú te encuentras. Puedes seguir operando. A medida que tú quieres ir disminuyendo ese riesgo, tú te vas al riesgo de mayor potencial y comienzas poco a poco a erradicarlos, ¿verdad? O sea que no es una cosa que tú le das a un switch, inmediatamente tú estás protegido, sino este es un proceso que toma tiempo, es un proceso del día a día. Lo que el proceso te lleva es a reconocer a dónde están tus vulnerabilidades, a darles prioridades a ellas y a que tomar conciencia y poder distribuir esta conciencia a través de toda la empresa. Ya el tomar los pasos a corregir estos, tú puedes ver el balance de costo, beneficio y riesgo como parte de tu ecuación para determinar cuáles son los riesgos que tú vas a minimizar. Ahora, todo esto implica tener una estructura, tener una unidad, que las empresas cuenten con o se puede echar a andar con el mismo personal que se tiene. ¿Cómo hacerlo? Sí, hay varios modelos, pero realmente tú lo puedes echar a andar con el mismo personal que tú tienes. Tú puedes tomar conciencia de esto. Realmente el costo, William, que tú te tienes que hacer la pregunta es, ¿cuál es el costo de no hacerlo? ¿Es el costo de la pérdida total? ¿Es el costo de tener que despedir a empleados? Si tú ves los porcentajes a nivel latinoamericano, realmente te vas a dar cuenta de que las empresas que tuvieron un plan, aunque no haya sido un plan adecuado, ellos tienen un 11% menos de despidos que las empresas que no tuvieron un plan. O sea que el tener un plan, el haber llevado este ejercicio a cabo, hubo una prevención de un 11% en que estas empresas no tuvieron que despedir empleados. Un 11% de disminución en el riesgo de despedir empleados. Ya hemos hablado y hemos puesto el ejemplo de cómo una empresa, cómo un país se enfrenta ante una situación de emergencia derivado, por ejemplo, de la lluvia, los terremotos, que fue lo que hablamos. Por ejemplo, un plan de contingencial ante otro tipo de desastres. Ahorita que tenemos la recesión de la economía, convulsiones económicas a nivel mundial, la incertidumbre de los mercados, ¿también se puede responder ante esas situaciones? Claro, esos son parte de los escenarios a los cuales tú puedes venir, sentarte, pensar y planear estrategias para poder responder a este tipo de desastres. Realmente la economía pues es un desastre en sí. Sí, hay pérdidas de propiedad, hay pérdidas de vida, hay pérdidas de muchas de las cosas que tú ves en un desastre natural, tú lo ves en el problema de la economía. Entonces, realmente nuestro enfoque como empresas ha sido, número uno, en las eficiencias, ¿verdad? Después nos enfocamos en la calidad de nuestros productos y ahora viene el momento en que nos tenemos que enfocar en la parte de la continuidad de operaciones. ¿Cómo es que nosotros logramos salir adelante como empresa, ¿verdad? Independientemente del tipo de desastre que ocurra. Lógicamente, pues, nos vemos constringidos, pues, por varios parámetros que nos afectan y mucho de eso es la inversión
en nuestros países, inversión tanto del consumo de nuestros países, ¿verdad? Que nos vemos limitados en lo que podemos hacer, pero por lo menos comprendemos el problema y hemos tomado la planeación de qué es lo que vamos a hacer si suceden tal tipo de escenarios. Ahora, en el caso de un desastre de la economía que tenga que ver con la recesión, como eso es menos, en términos visuales, es menos plástico, digamos, que un terremoto, que una inundación, porque uno ve las imágenes, ve lo que está pasando, claro. Pero un desastre de la economía en la recesión puede ser mucho más grave, pero claro, no hay imagen como para poder mostrárselo a la gente. Eso hace una diferencia, me imagino, en términos de las percepciones que hay sobre esto. Claro, el problema que tenemos es que no nos damos cuenta que hay un desastre hasta que el desastre es encima nuestro, ¿verdad? O sea, no nos damos cuenta de que no es el terremoto que nos dimos cuenta que sucedió un terremoto. El problema, por ejemplo, de las sequías es un problema que se da de esa misma forma y pone muy en riesgo, por ejemplo, la seguridad de nuestra alimentación, en nuestros alimentos en este tipo de desastre que no nos damos cuenta pues hasta que sucede. Como tú dices, pues el problema económico es un problema mundial, pero muchas de nuestras empresas pues pueden salir adelante si toman las medidas necesarias para poder sobrevivir en estas épocas tan difíciles. Bien, debo hacer una pausa. Cuando regresemos me interesa que volvamos al ejemplo, creo que fue el que mencionaste de Katrina, donde decías que habían empresas que habían logrado sortear las dificultades, incluso ganar espacio en medio de una crisis. ¿Cómo es que una empresa entonces, contando con un plan, puede, en medio de una circunstancia tan negativa, salir adelante y no solo eso, sino sacar provecho de los escenarios negativos? Vamos a una pausa y volvemos. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Andrés, para refrescarnos el dato entonces del que veníamos hablando del caso de Katrina, porque me interesa eso de cualquiera dice, bueno, en medio de una circunstancia tan negativa como lo que ocurrió ahí, ¿cómo es que hay empresas que pueden salir adelante, superar esas dificultades y sacar provecho? Claro, o sea, durante Katrina hay muchos ejemplos, pero yo creo que uno de los ejemplos más claves es una de las compañías de telecomunicaciones, una compañía de servicios celulares, que tenía todo el sistema de switch, todo el sistema de electrónico en un sótano. Entonces durante Katrina el sótano se inundó y esta compañía perdió toda la capacidad de poder dar la distribución de señales. Otra compañía había puesto el switch, no lo tenía en un sótano, sino que lo tenía en el piso más alto de un edificio y tenían los generadores en el techo del edificio. Tampoco se les inundó y esta compañía pues tomó todos los clientes de esta otra compañía y la compañía que tenía en el sótano se fue a la bancarrota. Yo creo que muchos de nosotros nos hacemos la pregunta, pues qué cosa más ilógica haber puesto un switch en un sótano, en un lugar pues que suele inundarse muy frecuentemente. Claro. Pero realmente la compañía puso este switch en el sótano durante la época de la Guerra Fría. Entonces el temor era
un ataque nuclear. Claro. Y para proteger este equipo lo pusieron en un sótano. O sea, tenía sentido que la empresa se preparara en esa circunstancia para esa eventualidad. Exactamente. El problema es que la empresa tenía un plan, hicieron una estrategia, pero nunca fue nuevamente revisado. Las emergencias, las vulnerabilidades de empresas, el tipo de escenarios que nos pueden afectar cambian con el tiempo. O sea, pasó la crisis de los misiles que hubo durante la administración Kennedy con Cuba. Exactamente. Y ya no hubo tanta amenaza por tantos años, ¿no? Claro. Pero entonces no hubo revisión de decir, debemos de continuar con el búnker o con las cosas metidas ahí. El riesgo cambió. Es por eso que el manejo de riesgo como empresa es una cosa fluida. Esto no es que tú vas a venir y vas a hacer un plan de continuidad de empresa, ¿verdad? Si ellos hubieran tenido un plan de continuidad de operaciones, el riesgo hubiera cambiado poco a poco. Ellos hubieran dado cuenta de que el riesgo de un ataque nuclear hubiera bajado y el riesgo de una inundación hubiera subido. Era menos amenaza ya la parte nuclear y ahora sí era el cambio climático. Claro. Entonces, el costo que tiene el mover el equipo de un sótano a un piso alterno no es un costo grande comparado con la pérdida de una compañía. Exacto. Entonces, cuando tú te das cuenta, la pregunta que nosotros nos hacemos siempre, y esto no tiene que ser una empresa grande, puede ser una empresa pequeña, ¿ves? Este tipo de ejemplos son los ejemplos que demuestran el valor de la planeación para continuidad de negocios. Son ejemplos pues que te traen a luz y te dejan ver pues el valor que este tipo de operaciones traen consigo. O sea, tener una continuidad de operaciones, hacer ese estudio, llevar estos procesos, entrenar a tu gente pues para que pueda responder en este tipo de eventos es muy importante y puede salvar tu compañía. O sea, la diferencia entre la vida y la muerte de una empresa. Exactamente. Entonces, cuando tú te preguntas el costo de hacer este tipo de trabajo, cuando tú te preguntas el costo de mover el equipo de un sótano a una planta alta y lo comparas con la pérdida total de una empresa, la pérdida total de todos tus empleados, la pérdida total, entonces no hay comparación. Es donde se da el costo, beneficio y riesgo, ese triángulo que tú tienes que poder medir en cada una de las iteraciones de tu organización en la cuestión del tiempo. Ya, entonces, para ir cerrando, mañana entonces tenemos la ponencia tuya, ¿no? ¿A qué horas está previsto entonces? Es un desayuno a las 7:30 de la mañana y vamos a tener aproximadamente 2 horas. Vamos a plantear pues los conceptos básicos, el proceso a seguir y vamos a dar entonces cuestiones bien puntuales en cómo es que las empresas tanto grandes como pequeñas pueden prevenir este tipo de desastres. Me imagino que habrá mucha receptividad, ¿no? Es decir, porque en el país no sé cuántas, no tengo idea de cuántas empresas pueden estar aplicando ya estos mecanismos, pero la idea es comenzar a generar cultura al menos. Exactamente. Aunque la persona que salga de este evento no tenga dominio exacto del proceso, con tal de que tome la conciencia de que hay que hacer algo al respecto, ellos van a haber logrado algo. Y si ellos el día miércoles van a su empresa con ese mismo concepto y el resto de la semana y el resto del mes, ellos continúan viendo cómo es que logran prevenir este tipo de desastres, entonces se ha logrado algo, porque es un cambio cultural el que se necesita en nuestros países, el tener esa capacidad de poder invertir en la prevención y no después de que el desastre ha sucedido. Bueno, se nos agotó el tiempo. Andrés, te agradecemos tu presencia y esperamos pues sin duda alguna que mañana sea una ponencia magistral de mucho éxito y que la gente entonces pueda aprender mucho del tema. Gracias, William. Gracias.
Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Nos vemos mañana. Gracias a ustedes por su fiel sintonía.